Bendiciones, hermanos. Hoy seguimos con nuestra serie que hemos denominado Orar o Señor, enséñanos a orar. En esta segunda parte es más bien un recordatorio bíblico donde hay un análisis del tema que nos hemos propuesto traer para que podamos ser más precisos y eficientes en el orar o en la oración. Comencemos. Les invito a que busque, si así lo desea, Lucas 11 del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4. Esto también usted puede verificarlo con otros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Mateo 6, desde el 9 al 15. Mateo 7, del 7 al 11. Leamos Lucas 11, 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de saber de tu palabra, de conocerla, pero principalmente, Señor, porque cada día tú nos instruyes en tu palabra y es la guía esencial en cada una de nuestras vidas. Oh Señor, como dice nuestro título que hemos denominado, enséñanos cada día a orar. Gracias, Señor amado. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. La oración de Cristo, eso es lo que hemos leído y nos enseña, como dice uno de sus discípulos, ¿no? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración de Jesús. He escuchado grandes elogios a ciertos orientales, dice Spurgeon, porque a la hora de la salida del sol, o la hora en que se escucha el sonido desde la cima de la mezquita, donde quiera que estén, se ponen en postura de oración. Dios no quiera que les robe el crédito que merecen, pero lejos de nosotros imitarlos, y luego nos da un modelo de oración que nunca podrá superarse, que contiene todas las partes de la devoción. Hacen bien quienes modelan su oración sobre esto, dice Spurgeon en esta primera intervención. En Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Salvador hace ahora un comentario sobre esta oración y sobre una parte en particular que ha hecho tropezar a muchos, dice Spurgeon. Y hay quienes han alterado esto y rezan de esta manera: perdónanos nuestras deudas como deseamos perdonar a nuestros deudores. No servirá. Tendrás que desear que Dios te perdone y desear en vano si orás de esta manera, dice Spurgeon. Debes llegar a este punto de perdón literal, inmediato y completo de cada ofensa cometida contra usted si espera que Dios le perdone. No hay forma de escapar de ella. El hombre que se niega a perdonar, se niega a ser perdonado. Dios nos conceda que ninguno de nosotros tolere la malicia en nuestros corazones. La ira asoma en el seno de los sabios, solo arde en el corazón de los necios.
que podamos apagarlo y sentir que lo que hacemos libre, plena y sinceramente, sabiendo que somos perdonados, dice Spurgeon. En Lucas 17, 3 al 4 nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. El perdón se le da para que el otro le dé el perdón también, pero aquí hay una forma entre esa herida creada por ambos y sin querer saber quién tiene la razón, cuando este nudo dado en el pecho de cada uno y en la mente llega al arrepentimiento. Es el inicio de un resarcimiento moral y espiritual entre los dos y frente a Dios. Pero esto no quiere decir que cualquiera de los dos que se deben dar el perdón tienen la razón. En todos los casos, los dos ofendieron a Dios. Los dos. Aclaremos algo. Quizá nosotros o el otro nos ofendió de una manera muy horrible. Pero esa ofensa no solo lo hizo a usted. Hermanos, el perdón cuando surge en cualquiera de las partes, surge porque el Señor ha puesto en su corazón y en mi corazón, demostrando humildad y bondad. Pero si usted perdona y días o meses después usted se encuentra con tal hermano y nuevamente florece la herida entre dos, por lo que en su tiempo usted supuestamente perdonó, la realidad de ese perdón nunca surgió por parte del Señor, sino que fue humanamente, natural y pecaminoso. Esto no debe de ser así. La ofensa fue hecha también a nuestro Señor, Cristo. Esto quiere decirnos que tarde o temprano cualquiera de las dos partes deben de aflojar, aunque nadie está tirando de una cuerda. Pero cualquiera de los dos, al verse, la herida comienza a florecer y el ardor, el enojo aparece. Leamos el texto nuevamente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué pasa si no perdono? Dice el texto de Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, no estamos fuera del tema, sino que estamos desarrollando lo que nos dice la oración de Cristo, que nos dejó, y lo que estamos haciendo es analizarlo. En Marcos 11, 25 al 26 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todos. Oración de poder. Si usted no lo escuchó, ahora es la oportunidad de repetirlo nuevamente. Un cristiano es una bomba en persona. ¿Cómo es esto? Si cada hermano se pusiera de acuerdo en las peticiones que tenemos en mente, para esto deberíamos compartir dichas peticiones y orar por ellas día a día sin desmayar. Cuenta la historia que sobre una piedra pasaba un riachuelo y dicha piedra comenzó a filtrar una pequeña gota. En su tiempo, la gota hizo mella en ella, donde el arroyo comenzó también a circular internamente, saliendo al otro lado donde había sequía. El poder de la oración la puede ejercer o ponerla en práctica cualquiera de nosotros, de los hermanos, y si es de poder, en todos los puntos siguientes que veremos.
Tercero, peticiones. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios, pues. Como sabemos, el apóstol Pablo, el escritor de la carta a Filipenses, primero enaltece a Dios, nuestro Dios. Él nos exhorta a que miremos esta actitud en que Dios es el Señor y soberano de nuestras vidas y que sabe de nuestras necesidades. Este énfasis o comienzo que nos insta el apóstol es porque muchos pueden orar a los ídolos en la época del apóstol Pablo, y ahora vamos a leer lo que es en Primera de Corintios 8 referente a los ídolos. En este texto, del capítulo 8, nos va a dar muchas referencias. Leamos el texto de 1 Corintios 8. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo número 8 de 1 Corintios. Capítulo número 8 de 1 Corintios. Dice así el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Sigue diciendo Filipenses 4:19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La recompensa no será solamente de su riqueza, pero también en una manera que beneficie a su riqueza, en una escala digna de su riqueza, dice Martín Lutero. ¿Has suplido mi necesidad de tu pobreza? Mi Dios suplirá todo lo que necesita en su riqueza, no dice Spurgeon. Su mayor necesidad no excederá la generosidad de sus suministros. Él les dice a ellos, ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades de vestido y comida, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Me han ayudado algunos de ustedes, dando de su pobreza, tomando de su escasa alacena, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria, dice Spurgeon. Hermanos, el texto de Filipenses 4:19 que podemos leerlo nuevamente,
suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19. Y que podemos decir que las necesidades pueden suplir la comida para nuestro hogar, o de la lucha diaria en conseguir un trabajo, o de suplir aquel faltante emocional, psicosomático, social, inclusive económico de nuestras vidas. Pero también es la sed y el hambre interno de nuestro corazón y mente, de las Escrituras y de mensajes sólidos y no de leche, como nos dice el libro de los Hebreos. La iglesia primitiva en tiempo de los apóstoles nos enseña que eran personas de oración. ¿Acaso no podremos hacer un esfuerzo para ser un ejemplo de ellos? Mientras Pedro, el apóstol, estaba en la cárcel, los hermanos hacían oración por su causa y desde su casa estaban reunidos, no en el templo o sinagoga, porque no lo tenían. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, así como cada día debemos de sobreoponernos a la pereza de seguir acostados e imponernos a otras voluntades de nuestra acción, debemos de ir a trabajar para traer el sueldo y el sustento. Lo hacemos con sueño, desgano, desconforme con el trabajo y con los compañeros del laburo, pero lo hacemos cuando deseamos seguir acostados porque mi madre me despierta para llevarnos a la escuela y no quiero porque está linda la camucha, pero con pereza y con muchas modorras vamos a la escuela. De la misma manera de la acción de voluntad que saca para ir a trabajar, a estudiar, esa misma voluntad y demás debemos de procurar tener un tiempo de la semana de trabajo, apartar unas pocas horas para el estudio bíblico, así como cada día vamos a la escuela o al trabajo. Hermanos, separemos en la semana un tiempo de oración con los hermanos. ¿Por qué? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, escrito por el rey David, enmarca la reunión de la congregación, porque así se llamaba al pueblo de Israel, a los hebreos en su tiempo, igual con el patriarca Moisés. Este último, cuando consagró a los hijos y a Aarón como el primer sumo sacerdote del tabernáculo de Dios, el patriarca le ungió de aceite en su cabeza y mojó hasta sus vestiduras, dice el Salmo. El monte Hermón se encuentra en Palestina. En la actualidad, cuando no llueve, por varios días en su altura comienza a descongelarse la nieve, o sea, se convierte en agua y comienza a bajar por sus laderas y a refrescar sus llanuras, aquel torrente de agua acumulado en la altura, a crecer sus plantíos, a dar de comer a sus ganados e inclusive suplir las necesidades de los habitantes de la llanura. Esto es lo que quiere decir este salmo. Si nos congregamos, si oramos, si estudiamos, si escuchamos la palabra de Dios, Él nos confortará de su gran amor y bondad, así como el agua que está sobre Hermón comenzará a bajar, o sea, la bendición comenzará en nosotros. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Si leemos desde el 21:18 al 22, podemos analizarlo desde esta forma al texto. Este pasaje concluye con ciertas palabras de Jesús acerca de la dinámica de la oración. Si estas palabras se sienten mal, dice Berkeley, no pueden producir sino quebranto, pero sí, se entiende, correctamente no pueden producir sino poder. En ellas, Jesús dice dos cosas: que la oración puede eliminar montañas y que si pedimos con fe, recibiremos. Está abundantemente claro que estas promesas no se han de tomar física y literalmente. Ni Jesús mismo, quien otro trasladaron jamás una montaña física geográfica mediante la oración. Más aún, muchas y muchas personas han pedido con fe apasionado que algo sucediera o que no sucediera, que algo le fuera concedido o que alguien no tuviera que morir y que aquella oración no fuera contestada afirmativamente. ¿Qué es entonces lo que Jesús nos promete acerca de la oración? Nos dice Berkeley en el primer punto. Promete que la oración nos da la capacidad para hacer. La oración nunca fue una evasión fácil. No consistió nunca en dejarle a Dios las cosas para que Él las haga por nosotros. La oración es poder. No es pedirle a Dios que haga algo, es pedirle que nos capacite para hacerlo nosotros. La oración no es seguir el camino más fácil, es la manera de recibir poder para seguir el camino difícil. Es el canal por el que nos llega el poder para asumir y arrastrar y eliminar montañas de dificultades por nosotros mismos con la ayuda de Dios. Si fuera simple un método para que las cosas nos hagan, la oración no sería muy perjudicial porque nos volvería blandos, perezosos e ineficaces. La oración es el medio por el que recibimos poder para hacer cosas por nosotros mismos. Por tanto, nadie debe orar y luego sentarse y esperar. Debe orar y levantarse y obrar, pero descubrirá que cuando lo haga así, una nueva dinámica entra en su vida y que es cierto que con Dios todas las cosas son posibles y lo imposible se convierte en algo que se puede hacer. Punto 2 nos dice Berkeley: la oración es capacidad para aceptar y al aceptar transformar. Todo esto por las escrituras que nos da. No está diseñado para traer liberación de una situación, sino para capacitar, para aceptarla y transformarla. Hay dos grandes ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno es el ejemplo del apóstol Pablo. Desesperadamente pidió ser liberado del aguijón que tenía en su carne. No fue liberado de esa situación, fue capacitado para aceptarla. Y en aquella misma situación descubrió la fortaleza que se hacía perfecta en su necesidad y la gracia que era suficiente para asumir todas las cosas. En esta fuerza y gracia la situación fue no solamente aceptada, sino transformada en gloria. 2 Corintios 12:1-10. Ahí nos dice, y vamos a leerlo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Es un privilegio contar con ustedes. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El otro es el de Jesús mismo. En Getsemaní oró que pasara de él el cáliz y ser librado de la situación agónica en que se encontraba. Esa petición no podía serle concedida, pero en aquella oración Jesús encontró la capacidad para aceptar la situación. Y al ser aceptado, la situación fue transformada y la agonía de la cruz condujo directamente a la gloria de la resurrección. Él resucitó, Él está vivo y está en la diestra del Padre. Y hoy, con consecuencia, tenemos la vida eterna, cada uno de aquellos que Cristo eligió. Debemos de recordar siempre que la oración no trae liberación de una situación, trae su conquista. La oración no es una manera de huir de una situación, sino el medio por el que podemos arrastrarla caballerosamente, podríamos decir, dice Berkeley. Punto 3. La oración trae la capacidad para soportar. Es natural e inevitable que en nuestra necesidad humana y con nuestro corazón y debilidades haya cosas que tenemos no poder soportar. Vemos algunas situaciones desarrollarse, vemos algún suceso trágico aproximarse con un fatalismo sombrío, vemos algunas tareas acechándonos de frente, que obviamente va a demandar más de lo que nosotros podemos aportar. En tales momentos, nuestro sentir inevitable es que no podemos soportar aquello. La oración no elimina la tragedia, ni nos proporciona una evasión, ni la extensión de la tarea. Nos hace capaces de soportar lo insoportable, de arrastrar lo inaceptable, de llegar más allá de nuestras posibilidades, sucumbir. Mientras la oración sea una evasión, no cosecharemos más que desilusiones, pero cuando la consideremos el medio para conquistar y la dinámica divina, sucederá cosas, dice Berkeley en su comentario. Leamos ahora 2 textos que son algo esencial en la oración. Mateo 7:11, que hemos dicho anteriormente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 18, 21, 35.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue prestado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Así hemos leído Mateo 18, 21 al 35. Muchas veces cuando oramos preguntamos por qué no son inmediatas las respuestas, y las razones pueden ser muchísimas. Sin nosotros saberla, somos nosotros mismos que ponemos obstáculos con temores, miedos, prejuicios y puntos de vista que tenemos del contexto de una petición, y no se condice con la realidad bíblica. Y el Espíritu Santo sabe que nuestra capacidad no está en la madurez apropiada para lo que estamos pidiendo, más allá de la perseverancia de la misma. Punto 4. De la oración. Obstáculo de la oración. Hemos visto el perdón. Y hemos leído el texto donde el apóstol Pedro hace una simple pregunta humanamente, y la respuesta fue nuevamente una estrategia desde nuestro Señor, exponiendo una parábola con su siervo y a su propio siervo. Vimos cuál fue su consecuencia de dicha actitud, sin tener conmiseración con sus pares a referencia de la deuda de ambos. Otro de los obstáculos de una relación con Cristo es la relación del esposo y esposa. Muchas veces la monotonía en la pareja lleva a rispideces que desde el ojo de Cristo no son muy importantes, aunque para nosotros como humanos sí. Y cuando esto pasa es porque dejamos de apreciar lo sencillo de las cosas que al principio del noviazgo o casamiento hemos perdido. Los afectos mutuos, para que afloren cada día un nuevo renacer del amor entre sí, combinado con lecturas y la oración mutua. Ejemplo, recordarle a la esposa o viceversa. En mi caso, con mi esposa Ángela. Yo, Daniel, cada tanto digo a Ángela, mi esposa: amor, te dije que te amo. De esta frase varias veces en el día, o solamente darle un beso. De la misma forma, les digo a mis sobrinos cuando siento de decirle frente a ellos, o por un mensaje de texto. De la misma forma le digo a mi sobrina nieta que es un amor. Así se va borrando todo temor, todo miedo,
y se construye una armonía sincera y seguridad en Cristo. C. Los hijos o las hijas. Lo que hemos dicho anteriormente sirve para los hijos. Abrazarlos y besarlos hasta que le diga papá o mamá o tío, me estás triturando, pero yo también te amo. D. El pecado o los pecados. Cada uno de nosotros fuimos perdonados y hoy por hoy somos pecadores redimidos, pero en el correr del día quizás, y solo quizás, puede saltar nuestra llave térmica y soltamos tales disparates en voz alta y ofendemos a alguien, o en el almacén nos faltó pagar una moneda, pero lo pasamos por alto. Esto ante Dios está mal. Todo esto es como ejemplo, mis hermanos, pero es pecado, debemos de resarcir. Contaba el evangelista que hoy está con el Señor. En su viaje estaba evangelizando en una ciudad natal y ese mismo día que llegó se fue a la casa de su compañero de colegio, donde le llevó un juego de lápices de colores que a su vez hacía años que no lo veía. Cuando llegó a su casa se abrazaron porque hacía muchísimos, pero muchísimos años que no se veían. Su conocido era mundano, desde el bachiller no se veía. De repente este evangelista saca el juego de lápices de colores y le da. El compañero le preguntó, ¿y esto? ¿Te acordás cuando estaba en tal lugar, en el año tal, y tú buscabas tus colores? ¿Y que tu madre te castigó por haber perdido los lápices de colores? ¿Cierto? Bueno, yo te lo robé. ¿Me perdonás? Se entrelazaron en un abrazo y no solo eso, por el gesto. El compañero pasó a ser hermano en Cristo por solamente ese gesto de años pasados y la importancia que fue para este evangelista que su compañero pasó a ser un hermano y amigo. Peticiones a la voluntad de Dios. Lo que viene en este punto son textos bíblicos que nos dan evidencia para no solo en la petición, sino buscar y hacer la voluntad de Dios contextualmente. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleite del hebreo significa un placer muy intenso. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La permanencia en su palabra es escuchar lo que Cristo quiere para nuestro camino de la vida, será segura en Él y dentro de su voluntad. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este texto habla más de lo que imaginamos en el deseo de cada oración y la desesperación a nuestras razones humanas en las peticiones que, al no ser contestadas, irrumpimos en hacer o crear eventos negativos, donde la consecuencia más tarde será para nuestro daño a nuestra persona y lo que nos rodea. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 14:13, y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar todas las peticiones que presentamos ante el Señor. Debe ser dentro de su voluntad. Eso lo sabemos, pero nuestro juicio siempre es natural, pecaminoso y prejuicioso cuando no es a nuestra voluntad. Por eso debemos renunciar a nuestra voluntad y mirar solamente a Cristo. Por eso dice Él, deja tú y toma mi cruz y sígueme. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra,
tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.